Bien, estamos de regreso. Vamos a tomar contacto telefónico con el doctor Roberto Galvez, el secretario del Colegio Médico en la región de Tarapacá, de Iquique, pero también además jefe de la unidad de pacientes críticos de la UCI del Hospital Regional Ernesto Torres Galdames. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Cristian. Bueno, doctor, ayer conversábamos, o al menos nos envió su apreciación respecto a lo que está ocurriendo con la pandemia, con esta cantidad de casos de contagio que tenemos en la zona, pero además lo que también nos deja algo más tranquilo es que no hay agravamiento hasta el momento de casos o de pacientes que estén ingresando al hospital o a la unidad de pacientes críticos, especialmente donde usted dirige. Claro, se está dando una situación bien particular en estos momentos, que podría ir cambiando en el tiempo. En estos momentos lo que ocurre es una explosión de casos positivos comunitarios, con una positividad muy alta. Estamos llegando casi al 19%, o sea, uno de cada 5 exámenes que se toma está saliendo positivo, con una gran cantidad de pacientes muy asintomáticos en general, muy pocos síntomas, pero efectivamente con COVID positivo. Estamos liderando a nivel nacional, lamentablemente, las cifras, con más de 500 casos diarios, y eso significa que en un plazo, puede ser 1, 2 o 3 semanas, esa cantidad de pacientes, un porcentaje puede que llegue a la unidad de cuidado intensivo. Por eso estamos haciendo el llamado a mantener las medidas y, bueno, todas las medidas que hemos conversado para evitar la saturación de nuestra unidad de cuidado intensivo. Y los actuales pacientes que se mantienen en la UCI, también usted nos comentaba, no son pacientes que hayan ingresado durante los últimos días, sino más bien algunos que ya se mantienen hace semanas y que principalmente personas con enfermedades de base o quienes no tuvieron el esquema de vacunación completa. Claro, mira, eso es algo que está ocurriendo actualmente. Los pacientes que tenemos son pacientes graves de COVID, llevan por lo menos 2 o 3 semanas ya en nuestra unidad, no son de los últimos casos que han ocurrido, y efectivamente y lamentablemente ninguno tiene vacunación o esquema incompleto, pero la mayor parte, en este momento hay 4, ninguno tiene vacuna. Por eso es muy importante insistir en eso, Cristian. Las personas, por favor, terminen su esquema de vacunación, vacúnense. Yo creo que ya pasó esa etapa en la cual teníamos ciertos resquemores de que la vacuna tenía cierto riesgo y qué sé yo, bueno, pero ya vemos que es más riesgoso estar enfermo de COVID que tener la vacuna. Ahora, claro, muchas personas dicen, la vacuna efectivamente no sirve para que uno no se enferme. Ninguna vacuna sirve para eso. Las vacunas lo que hacen es que la enfermedad es atenuada. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Por eso, lo más probable que haya ocurrido con el Delta y con el Omicron que está ocurriendo ahora es que como la población en Chile, más del 90% está vacunada, entonces el virus no tiene la capacidad de producir lo que ha producido en otras partes, en otras Exacto. latitudes, en otros países, que es una alta mortalidad. Los efectos son de menor impacto acá en la zona y lo están viviendo o sufriendo aquellos que no se vacunan finalmente, como usted dice, doctor. Y la situación hoy día en Tarapacá es preocupante por el número alto de contagios, pero de alguna forma también el otro escenario es que Tarapacá lideraba en algún momento las cifras de peor vacunación. Nosotros no nos vacunábamos, la comuna Alto Hospicio tenía una muy baja vacunación, entiendo que todavía la mantiene. Exactamente. Hay sectores de nuestra ciudad que tienen una vacunación relativamente baja. Sobre todo lo que, como tú dices, Alto Hospicio. Bueno, mayor información la puede tener la Seremía, ellos Sí, claro. manejan esos datos. Sí, claro. Pero de todas maneras, el hecho que tengamos todavía pacientes sin vacunar es algo que no debería ocurrir. Ahí uno podría decir que hay problemas de, no sé, bueno, de distancia, de tiempo, o digamos, pero la verdad es que cuando uno revisa los puntos vacunatorios, están en todas partes, o sea, está muy accesible, una vacuna que es gratis además. O sea, yo creo que no hay ninguna excusa para no acercarse a completar el esquema de vacunación, porque es la única forma en la cual podemos evitar que ocurra lo que ocurre en otros países. Está muy estudiado que los países que tienen alto índice de vacunación, como Israel, como Inglaterra, ¿cierto? Y nosotros, que somos el país que tiene más vacunación por persona, por índice de personas en el país. Las epidemias, ¿cierto?, están siendo muy bien controladas, que es lo que no ocurre ahora. Muchos casos, pero la verdad es que son casos que no tienen gravedad hasta el momento. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como son muchos casos, alguno nos va a llegar a la UCI, y eso es lo que tratamos de evitar. Y el otro problema es que las personas sin vacunación, y esto es súper importante, Sí. son las personas que replican el virus y finalmente logran que ese virus mute. Por lo tanto, porque uno dice, de Estados Unidos llegan todos los casos. Claro,
porque ellos tienen un índice de vacunación que es un 30%. Muy baja. Por lo tanto, es muy bajo. Por lo tanto, la mayor parte de las personas, al tomar el virus, lo desarrollan y producen el cambio genético en el virus. Por eso es muy importante, ese nicho, ese grupo de personas que no están vacunados, no solamente afectan a sí mismos y a su gravedad de enfermedad, sino que además a los demás, porque son los focos donde el virus permite replicarse y generar nuevas mutaciones. Y finalmente, si no paramos eso, no vamos a terminar nunca de vacunarnos, porque el virus va mutando, como todos los virus, va mutando permanentemente. Pero ¿dónde muta? En el paciente que no está vacunado. En los últimos días hemos visto a harta gente vacunándose. Yo creo que tiene que ver con el efecto justamente de la alta contagiosidad que tiene la variante Omicron. Ha hecho que, al menos yo he visto acá en la zona, mucha gente preocupada de la vacunación, y hoy día además comienza la cuarta dosis para los pacientes más adultos, la gente de la tercera edad. Eso es súper importante. El gobierno creo que lo ha hecho, y lo he repetido todas las veces que hemos conversado, ha hecho un esfuerzo enorme, nuestro Ministerio de Salud, las autoridades legales, el CEREMI, el señor Fernández, para que esta vacuna sea accesible a todas las personas. En ninguna parte están en cuarta dosis, nosotros estamos en eso. Y eso va a generar, y lo que está produciendo, es que hemos logrado de cierta forma controlar una enfermedad grave. Si da lo mismo tener un resfrío, ¿cierto? Un poquito en la casa, ¿cierto? Y 5 días, no hay problema. El problema es cuando esas personas se agravan. Y eso estaba pasando en la primera fase. Ahora, actualmente, que vamos como en la cuarta ola, la verdad es que vemos esto, pero esto es no solamente, también hay un porcentaje, por supuesto, del autocuidado y etcétera, pero la verdad es que la mayor parte y el cambio que se produjo en los casos en nuestra región, en la mortalidad altísima que tenía nuestra región, en la ocupación y saturación de la UCI fue con el uso de las vacunas. Doctor, conversamos con Roberto Galvez, jefe de la unidad de pacientes críticos del Hospital Regional, pero además secretario del Colegio Médico. No puedo dejar de preguntarle, porque está a punto de inaugurarse el Hospital de Alto Hospicio. Ustedes como Colegio Médico, ¿cómo ven justamente esto y cómo se va a completar la plana de profesionales? Si hay alguna coordinación justamente entre el colegio, la autoridad sanitaria, las autoridades en general, para poder, porque hay que llenar un hospital de profesionales. Claro, mira, eso es un tema bastante álgido y bien complejo. En la práctica, nosotros no tenemos ninguna comunicación como colegio médico respecto a cómo se van a llenar los cupos en ese hospital. Pero no debería haber por lo menos una llamada, hoy juntémonos, veamos qué hacemos en conjunto. No está esa puede ser, pero a nivel nacional. Lo que sí te puedo comentar, ¿ya?, por la información que nos ha entregado la dirección del hospital, cierto, el conocimiento que tenemos bastante alternativo, podríamos llamar, es que este hospital empezaría a funcionar ahora, ¿cierto?, en los próximos meses, mayo o algo por ahí, y estaría funcionando como un CESFAM, como un consultorio. ¿Por qué? Porque resulta que todo lo que es la atención cerrada, lo que es hospitalizaciones, urgencia, se va a dilatar, ¿cierto?, hasta el próximo año, con la idea de ir completando los cargos que tú mismo estás diciendo, o sea, hacer los concursos para poder traer profesionales de diferentes especialidades, no solamente profesionales médicos, sino no médicos. Entonces, lo que se dio, entiendo el plazo, es que durante todo el año 2022 van a hacerse esos concursos para partir el 2023 con lo que es la atención cerrada, o sea, la hospitalización, los pabellones, la urgencia, etcétera. Pero durante este año va a funcionar como un consultorio, como un CEFAM, como atención primaria. Esa es la información que nosotros manejamos hasta el momento, por lo tanto, esa coordinación tendría que darse durante este año. Claro, porque uno esperaría que hubiese una mayor fluidez de comunicación justamente entre el gobierno y el colegio médico local, colegio médico de la zona, para poder decir, oye, ¿cómo llenamos esto? Porque hay muchos profesionales médicos, paramédicos, técnicos, en fin, administrativos también. Por tanto, hay una plana importante de profesionales para que esto funcione al 100%, pero como usted dice, sería una marcha blanca, de alguna forma como un CEFAM todo este año, para buscar de aquí al próximo estar al 100%, pero además entiendo que este nuevo hospital tampoco tiene UCI. No, este nuevo hospital nunca se planteó que tuviera unidad de cuidado intensivo. A todo esto, no es un cambio que haya hecho esta última hora. Sí. Este hospital siempre se planteó como un hospital tipo 3-4, que en el fondo. ¿Qué significa? Que es un hospital que atiende enfermedades crónicas, pero sin mucho agravamiento. Entonces sí van a tener una unidad de intermedio, de 10 o 12 camas, pero no va a contar con una unidad de cuidado intensivo. A todo esto, lo importante, y tiene que hacerse durante este año, es un trabajo que ya se estaba haciendo, pero lamentablemente con la pandemia se retrasó todo lo que es proyecto hospitalario,
existe un proyecto más macro que tiene que ver con la atención en general de salud de la región. Y en el nivel terciario me refiero, o sea, hospitalizaciones, cirugía, ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Claramente hay un déficit en la atención hospitalaria de Iquique y Alto Hospicio. Parte de esa solución va a ser el hospital de Hospicio, pero su cartera de prestaciones no va a ser igual que la de Iquique, porque claramente en Iquique tiene que concentrarse todo lo que es paciente más grave, cirugía más compleja, etcétera, etcétera, por razones de complejidad y especialistas que tienen que estar. Por ejemplo, neurocirujano. No podríamos tener neurocirujano en las dos unidades. Es algo que no tiene ni una lógica. Y en ese sentido, el hospital de acá, de Iquique, también tiene que agrandarse, también tiene que mejorar su cartera de prestaciones, tiene que hacerse lo que hemos conversado, un CDT, agrandar todo lo que es el sistema oncológico, que ya está un proyecto que ya se está haciendo. Y finalmente llegar a lo que es lo más macro, que es la normalización del hospital. ¿Qué significa? Hacer un estudio que permita conocer cuáles son las reales falencias, es decir, un servicio de urgencia que sea más óptimo, servicio de medicina que tenga más capacidad, etcétera, etcétera, porque no podemos construir dos hospitales en Iquique, también sería poco óptimo. Pero sí, nuestro hospital merece o necesita, la población más bien, un hospital el doble de lo que tenemos, de alguna forma. Y eso es lo que hay que ver con la normalización, que son proyectos que están parados por el tema de la pandemia y esperamos que el 2022 retomemos, ¿cierto?, como colegio médico, como médico del hospital, trabajo con el Ministerio y con el Servicio de Salud para definir una estrategia para los próximos años, estamos hablando de 5 o 10 años, para que no nos quedemos chicos como nos quedamos ahora. Esto hay que proyectarse en el futuro. O también esperemos que tal vez surja alguna iniciativa privada, algún hospital clínico, alguna... yo siempre he conversado con algunas autoridades aprovechando los proyectos mineros que son tan grandes acá en nuestra zona, que toda esa población flotante o población que va a estar quizás para siempre en nuestra zona, buscar algún convenio con estas entidades privadas en Santiago y hacer alguna instalación privada en la zona, ¿por qué no? Bueno, tú sabes que en general nuestra parte privada, digamos, de atención, por lo menos la parte intensiva, no existe. Casi no existe, por llamarlo. Un par de camas que existen en alguna clínica, pero la verdad es que no tienen la complejidad de lo que se requiere. Nosotros necesitamos, por ejemplo, hemodinamia, incluso quizás podríamos llegar a algún momento cirugías cardíacas, etcétera, pero eso es muy importante. Nos falta esa parte de cooperación público-privada para poder desarrollar proyectos a más grande escala. O sea, aquí se hacen proyectos mineros, gigantes, ¿cierto? Y la verdad es que nosotros nos hacemos cargo de esos pacientes. Cuando un paciente llega de la minera, nos llega a nosotros. Por eso nos referimos a eso. De las mutualidades, por ejemplo, todas llegan al hospital. No existe atención de mutualidad de pacientes graves. Todos los pacientes que crece el aeropuerto crece al triple, pero en el hospital no crece nada. Eso es algo que hay que tomar en cuenta ahora. De hecho, hay ciertos atisbos de mejoría, porque a raíz de la pandemia, y por lo que hemos nosotros presentado muchas veces, nuestra unidad, y como lo dijeron hace poco en la prensa, va a tener 18 camas de UCI. De 8 vamos a pasar a 18. Claro, es una solución transitoria, pero por lo menos ya se reconoce que nuestro hospital, no solamente en el área crítica, es un hospital que requiere aumentos de atención. Ahora, por ejemplo, tú bajas al servicio de urgencia y está lleno de personas esperando en la calle, sentado en silla ahí en la puerta. No, terrible. Que no fue el PAME, así que ahí disminuyó mucho la capacidad de atención. O sea, claramente no es la atención que uno quisiera dar como médico, como especialista, como profesional de la salud. Nadie le gustaría estar esperando en la calle. Pero esa es la situación que nosotros tenemos que mejorar. ¿Y la UCI con cuántas camas quedó la UCI ahora? ¿Actualmente? ¿Actualmente con cuántas camas quedó la UCI? O sea, nosotros nos autorizaron a tener 18 camas de UCI. Pero eso en la práctica, hasta el momento, solo se está viendo en los papeles. Porque en la práctica necesitamos que eso se construya. Se modifique la estructura de nuestro hospital, porque tenemos 8 cupos y tenemos que hacer toda una reestructuración para poder colocar 18 camas. Y eso significa no solamente las camas, sino que todo el personal que va adherido a eso, más toda la tecnología, ventiladores mecánicos, ¿cierto?, monitores multiparámetros, bombas de infusión y una serie de cosas. El asunto es que hasta el momento está como en las intenciones. Tenemos que concretarlo y en eso estamos, y probablemente durante este año se llegue a construir la nueva UCI. Nosotros ya entregamos el 2019 el nuevo intermedio, que fue entregado justo antes de la pandemia y que nos permitió de alguna forma tener cupos
de calidad para poder atender pacientes, así que esperamos que este proyecto resulte. Ahora, este es un proyecto que lleva ya 4 o 5 años esperando solución. Esto es de antes de la pandemia, pero ahora ha sido validado a raíz de la necesidad que tiene nuestra población. ¿Son con fondos regionales, entiendo? No, esto es con fondos de, ¿cómo se llama? El ministerio. Ya. No hay fondos regionales en esta mejora. Sectoriales. Claro, exacto. No hay un aumento, perdón, no hay una participación del gobierno regional en esto. Ya, Ahora, sí. claramente esto es una mejora parcial, porque lo que necesitamos también, no solamente aumentar eso, sino que también la unidad, servicios de medicina, neurocirugía, cirugía, etcétera, también requieren mejorías porque, por ejemplo, por darte un ejemplo, nuestro hospital no tiene una aire acondicionado. Darte un ejemplo, pacientes que están ahora transpirando con calor, todo operado, ¿me entiendes? Sí. O sea, esas normas mínimas de calidad que tiene que atender un paciente no las tenemos, porque ese hospital, muchas de las cosas que tenía en su momento hace más de 20 años ya dejaron de funcionar. Los ascensores, ¿para qué decirte? Hemos tenido una emergencia ahora. Entiendo que hay uno solo funcionando. Exactamente, porque esos ascensores requieren mantenimiento, cierto cambio, etcétera, como todo aparato eléctrico, electrónico. Entonces, en esas situaciones estamos. La sección de diálisis también tiene problemas. Exacto, una planta de agua que nunca ha funcionado, más de 20 años. Por eso te digo que estamos un poquito dejados a la mano de Dios en ese aspecto, ¿me entiendes? Entonces hay que lograr, ¿cierto?, modificar, ¿cierto?, la actitud que tiene el ministerio, bueno, quienes correspondan, para poder dar mejor a nuestro hospital. Si la verdad es que el único que existe es la región. Y nosotros trabajamos en ese sentido como colegio médico, ¿cierto?, haciendo lo que estamos haciendo ahora, tratando de llevar esto a instancias mayores, pero todo requiere muchos estudios para poder completar finalmente y concretar lo que nosotros queremos. Recién estamos partiendo con un centro oncológico, pero claramente eso es una de las prioridades. Como colegio médico, ¿han tenido reuniones con el nuevo gobernador, el gobernador José Miguel Carvajal? Porque ahora nosotros como colegio médico no hemos tenido reuniones. Entiendo que entiendo que nuestra presidenta le ha pedido reuniones, pero todavía no se han concretado. Porque ahí sería importante para poder conversar con el señor Carvajal. Claro, el financiamiento viene desde ahí ahora. Hay hay financiamientos como sectoriales y también locales, eso también hay que conversarlo. Pero en el fondo lo que nos está faltando es el estudio de normalización para definir, y rápido, no estamos hablando de 10 años, estamos hablando que este año debería hacerse para poder determinar efectivamente qué es lo que requiere la región. Necesitamos un hospital, además en otra parte, porque por ejemplo, la escuela de medicina. Escuela de medicina es fundamental que tuviéramos, claro. Eso es muy importante. Por ejemplo. Y lo otro quizás también un hospital en La Pampa, en el Tamarugal. En Pozo Almonte, ¿sí? claro. Estamos muy lejos, por ejemplo, de lo que debería ser Pozo Almonte o Guara, ¿me entiendes? Los accidentes que ocurren en esa zona perfectamente podrían ser atendidos en primera instancia por un equipo, ¿cierto?, de hospitalario en esa zona. Porque los traslados son demasiado largos. De Colchane acá hay más de 300 kilómetros. El nivel de movimiento que tiene la región, la construcción de obras de 30 años, como son las mineras, esta región debiera tener un hospital claramente en Pozo Almonte. Doctor... bueno, es una de las cosas que ojalá durante este año se fueran concretando. En la medida que la pandemia la logremos controlar, que es lo que estamos conversando ahora. Lo que estábamos conversando al inicio, la pandemia que mantiene el alto número de casos de contagio COVID, pero no personas graves todavía. Esperemos que la gente se vacune. La unidad de pacientes críticos, usted dice ahí, la UCI del hospital de Iquique tiene 4 pacientes y todos no vacunados o que no tenían el esquema de vacunación al menos. El doctor Roberto Galvez, secretario del Colegio Médico de Iquique y además jefe de la UCI del hospital regional. ¿Algo más que indicar, doctor? Bueno, lo que es importante ahora es esto, hemos conversado mucho del futuro, pero en estos momentos estamos en un problema, estamos en una pandemia, estamos liderando como región lamentablemente los casos positivos, y en ese sentido, como que llamamos a reforzar las medidas, es decir, el autocuidado, lavado de manos, uso de alcohol gel, mascarilla permanente, por favor. Muchos reclamos de personas que ya dejaron de usar mascarilla en los ascensores, en los colectivos, en las SOFRI o en las ferias. Usen su mascarilla porque es la forma que tenemos de evitarlo. Y acudan a los puntos de vacunación, completen su esquema o háganlo. No hay ninguna excusa para no hacerlo porque le hacen bien a su familia, a usted mismo y a los demás. A los demás, porque ese es el problema. Los demás también participamos, ¿cierto? Y lamentablemente somos
afectados, ¿cierto?, por estas personas que no desean vacunarse. Doctor Roberto Galvez, muchas gracias por la conversación. Un abrazo, buenos días. Gracias, Cristian. Que esté muy bien. Hasta luego. Escuchas Radio Urbano. Radio Urbano, con nombre de radio.